Bueno, pues voy a tratar de ser concisa, hacer esto rápido. Bueno, vamos a ver sistema reproductor femenino. Importancia. Aprender la composición, ya sea macro, embriológica y histológica del aparato femenino, primeramente nos va a ayudar a entender cómo funciona, porque antes había unos mitos bien raros acerca de lo que es el útero. Se decía que si una mujer iba a más de 50 kilómetros por hora se le caía, o sea, una reverenda tontera, pero bueno. El punto es que aprendemos a cómo funciona, aprendemos a tratarlo por si hay alguna patología, si hay algún problema. Básicamente, lo más que sabemos, más fácil se nos va a llegar a ser tratar algún nuevo problema que se presente dentro de lo que es el sistema reproductor femenino, y también pues ayuda a comprender lo que es el milagro de la vida. Tiene clasificaciones, depende de dónde se encuentran los órganos. En la mujer hay órganos reproductores internos y externos. Los internos se incluyen los dos ovarios, las dos trompas de falopio, el útero y la vagina. Ahora, los externos, también conocidos como vulva, incluyen clítoris, labios mayores y menores, y también el vestíbulo, monte de Venus o monte del pubis, glándulas de Bartholin, que eso lo vamos a tocar a detalle, cada uno de estos elementos, para que aclarar dudas de cada uno. Funciones. Tiene tres funciones principales, o son como las más importantes. Primeramente, que produce los óvulos. Se encarga de producir estas células que se preparan para una posible fecundación para pues, crear un bebé. También aquí es donde se toma lugar la gestación o el desarrollo de un bebé. Entonces, pues, el aparato reproductor femenino necesita prepararse para ese proceso. Y también tiene funciones endocrinas muy importantes, ya sea durante el embarazo o fuera de este, que pues un ejemplo podría ser la menstruación, o para desarrollar características sexuales secundarias en la pubertad. Ok, vulva ya las había mencionado, que es los órganos reproductores externos o genitales externos. Es un conjunto de varias cosas. Están revestidos por un epitelio plano estratificado queratinizado. Ojo, ¿verdad? No vayan a poner no queratinizado, sino que está queratinizado. Aquí podemos ver los elementos, que lo vamos a tocar uno por uno. O sea, vamos a mencionarlos uno por uno, sus características. Primeramente tenemos aquí el monte de Pubis o monte de Venus, que el monte de Venus viene de la mitología griega, que se supone que era una diosa de la fertilidad, y pues se decía o se creía que si como este monte de Venus es como un colchón de tejido adiposo que protege la sínfisis del pubis, se creía que entre más tejido adiposo había, más fértil era una mujer, o era más propensa a tener hijos sanos. Bueno, de ahí viene de ese nombre, un datazo ahí. Ahora, tenemos aquí el clítoris, tenemos los labios mayores, que los labios mayores también tienen tejido adiposo. Los menores, este es el orificio de la uretra en la mujer, este es el vestíbulo o la entrada vaginal. Aquí también, en el caso de las mujeres vírgenes, se puede llegar a ver el himen también. Y pues eso, principalmente. Funciones. Con respecto a la vulva, principalmente tiene que ver con funciones reproductivas. Es la que deja la entrada a los espermatozoides, también recibe el pene durante el acto sexual. También tiene que ver con la expulsión de la orina o la emisión por medio del orificio uretral. Esas son las funciones de la vulva. Ok, ahora vamos a tocar cada uno de los elementos de los labios mayores. Perdón, uno de los elementos de la vulva, que son primeramente los labios mayores, que son estos que están acá. Estos pues tienen, como ya había mencionado, tejido adiposo, tienen también músculo liso, una capa delgada de músculo liso, y pues también tienen glándulas sudoríparas y sebáceas también. Los labios menores, que son los que están más adentro, son estos que están aquí chiquitos. Son como, no chiquitos, sino que son delgados.
tienen las características que tienen más concentraciones de melanina, entonces pueden llegar a ser más oscuros que los labios mayores. También están revestidos de mucosa, tienen varias terminaciones nerviosas y también están muy vascularizados, entonces son sensibles a estimulación. Ok, el clítoris. Aquí podemos ver una imagen de lo que compone el clítoris de manera interna y también podemos ver de manera transparente componentes de la vulva como tal. Aquí podemos ver los labios menores, aquí podemos ver el prepucio del clítoris, que es como una extensión de los labios menores. Podemos ver el glande, podemos ver los cuerpos cavernosos, que son son los cuerpos eréctiles del clítoris como tal. Y pues aquí en el clítoris hay bastantes terminaciones nerviosas, entonces, y también está muy vascularizado, entonces es bastante sensible estímulo también. Si lo llegan a preguntar en examen, en el clítoris podemos encontrar corpúsculos de Meissner y Pacini, pues tiene sentido ya que los de Meissner, si no me equivoco, se encargan del tacto fino y los de Pacini de presión, y pues son cosas que el clítoris puede llegar a percibir como tal. Las glándulas de Bartholin son pequeños orificios que están en la parte lateral del vestíbulo. Una imagen aquí. Están en la parte lateral del vestíbulo y pues se encargan de lubricar la entrada vaginal, preparándose pues para cuando hay algún acto sexual. Primeramente, pues si ocurre una obstrucción en el conductos de la glándula de Bartholin, pues estas acumulan líquido y pues puede crear estos quistes, que se mira aquí como un abultamiento. Estos quistes se llaman quistes bartolinianos y pues en esta imagen se mira uno en el lado izquierdo. Ok, vamos a entrar a ovario. Ovario también se le conoce como las gónadas del sistema reproductor femenino. Y pues con respecto a generalidades anatómicas son más que todo competencias de macro, son ligamentos que suspenden al ovario. Por mencionarlos, los ovarios están suspendidos en el ligamento ancho del útero, también están unidos, por ejemplo, la pelvis está unido por medio del ligamento suspensorio del ovario y al útero por medio del ligamento ovárico. Por ejemplo, este que está acá debería ser el ligamento ovárico, porque lo está uniendo al útero. Funciones principales, bueno, las únicas funciones realmente del ovario, la ovogénesis y la esteroidogénesis. La ovogénesis es lo mismo que la gametogénesis, es el proceso en el que se desarrollan y se maduran los folículos, los ovocitos dentro de los folículos. Y la esteroidogénesis es la función endocrina, en donde se producen las hormonas sexuales en la mujer. Aclarando, aquí solo se van a producir estrógenos y progesterona, no se va a producir LH y FSH. La LH y la FSH viene de la hipófisis, que viene a estimular el ovario como tal para la maduración del folículo, la ovulación y pues una posible fecundación, etc. Entonces aquí solo se van a generar o se van a producir estrógenos y progesterona. Vamos a ver los componentes histológicos del ovario, que tienen varias capas. Recuerden que es un órgano encapsulado. Esta imagen está bonita porque se pueden ver varios folículos. Si miran varios folículos en diferentes estadios. Esto es uno de Graf, esto es uno secundario, capaz uno primordial aquí. O sea, hay unos que también están atreciando. Bonita esta imagen. Ok, la cápsula ovárica. Ya habíamos mencionado que el ovario es un órgano encapsulado. ¿Cuál es la cápsula? La cápsula está compuesta por un epitelio cúbico simple. Entonces, este epitelio cúbico simple va a tener un nombre especial, se le vamos a llamar epitelio germinal. Antes se creía que de aquí venían los ovocitos, por eso se le llama germinal. Ahora sabemos que no. Vienen de las crestas gonadales que vienen del saco vitelino. Y pues básicamente se quedó con ese nombre que realmente no le compete porque no cumple esa función. Debajo podemos ver acá está la túnica alpugínea, que miramos que
Es un tejido conectivo denso e irregular y que no está muy vascularizado. Tiene bastantes fibras de colágeno tipo 1, recuerden que es el colágeno más abundante en todo el cuerpo. Y pues eso compete a lo que es la cápsula. La corteza es la capa histológica más importante, considero yo, del ovario como tal, porque aquí es donde vamos a encontrar los folículos. Recuérdense que las mujeres no producen ovocitos después de que nacen, ya nacen con ellos, ya nacen con los óvulos que están predispuestos a tener durante toda su vida, por ende aquí ya van a estar almacenados. Aquí se puede ver esa reserva ovárica. Y se pueden ver en el corte varios, como dije, folículos en diferentes estadios, porque esto, como recuerden, que es como un ciclo, tienen que estar algunos en desarrollo en diferentes etapas para que pues solo llegue uno a la menstruación y pues pueda ser fecundado. La médula, más que todo, tiene que ver con respecto a células de soporte, pero sí tiene células que son importantes, que tal vez sean competencias de examen, que son primeramente las células intersticiales, que pues estas en el libro menciona que involucionan después, y las células iliares, que son las que se encargan de secretar pues andrógenos. Las células del ilio o células iliares es lo mismo. También, como dije, va a haber tejido conjuntivo, que es el estroma, pues, en la médula. Eso con respecto a médula. Realmente no hay mucho que decir, la verdad. Bueno, esto, competencia de embriología, pero lo que sí tienen que saber es que por default, o sea, por inercia se podría decir, es que dentro de la gestación siempre se van a hacer las características de una mujer. Siempre como que las células están programadas para crear una mujer o para desarrollar a ser una mujer. Por eso explicaría el hecho de que los hombres tienen pezón y tienen mama también, a pesar de no serles de utilidad como tal, porque las mujeres lo utilizan para amamantar, ¿verdad?, a sus hijos. Pero ellos realmente no lo necesitan. Pero como esas características se crean antes de la diferenciación del sexo como tal en el bebé, pues ahí está. Ahora, ¿por qué es que se crean el sistema reproductor femenino en el bebé y no uno masculino? Básicamente es por la ausencia de esta proteína, SRI, que está exclusivamente en el cromosoma Y, que ese cromosoma solo lo tienen los hombres. Y si no existe esta proteína, entonces no hay como inhibición de ciertos procesos y se va a continuar pues desarrollando una mujer. ¿Ok? Eso con respecto, o sea, esa proteína es la que en el desarrollo embrionario dice, ok, vamos a hacer un bebé hombre, vamos a hacer un niño. Pero si esta proteína no existe, entonces se va a hacer una niña. ¿Ok? Porque esto de que conducto de Müller, todo eso tiene que ver con competencia de embrión. Ok. ¿Cómo es que un ovocito primario de un folículo, dentro de un folículo primordial, llega a ser un folículo de Graf con un ovocito secundario listo para la ovulación? Eso lo vamos a ver ahorita. Cabe aclarar también que la meiosis, o sea, estas como son células sexuales, no sufren mitosis, sufren meiosis. La meiosis del ovocito se completa hasta ser fecundado, pero como tal estas son competencias de embrio. Ahorita vamos a ver características de los folículos como tal, cómo se desarrollan y pues cómo se desarrollan y cómo estos pueden llegar a la ovulación para posiblemente ser fecundados en un futuro. Okay. ¿Cuál es la función neuroendocrina del ovario? Primeramente,
en la pubertad. El hipotálamo va a mandar una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, y pues le va a decir a la adenohipófisis que ya es hora de chambear, ya es hora de que tiene que sacar unas hormonas, porque ya el ovario tiene que empezar a madurar sus ovocitos, porque la mujer ya tiene que estar lista para una posible oportunidad de ser embarazada y pues reproducción, etc. Entonces el hipotálamo le dice a la adenohipófisis: sáquele FSH para madurar los folículos se maduran. Una vez que se maduran, van a demandar LH, y pues por medio de la LH pues ocurre la ovulación, y pues después de la ovulación 24 horas violas del ovocito. Si no se fecunda en esas 24 horas, pues es desechado mediante lo que es la menstruación, que también vamos a ver cada una de las fases del ciclo menstrual. Entonces, ¿por qué es importante primeramente saber cómo se maduran estos folículos? Porque tenemos que saber todo eso. O sea, ¿a mí de qué me va a servir saber que este es un folículo antral y este no? O sea, ¿por qué? Primeramente, siempre tiene que ver con entender patología. Si hay algún problema con esto, vamos a saber dónde está el problema y cómo tratarlo. O sea, y si sabemos qué es el problema, y si sabemos cómo funciona y cómo se desarrolla, vamos a saber cómo tratarlo. Por eso muchas veces cuando hay ovario poliquístico, como se entiende todo este ciclo de los folículos y el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, se recetan lo que son los anticonceptivos como tal, porque se entiende todo este proceso que es controlado por hormonas. Si no se entendiera eso, no se recetarían los anticonceptivos. Entonces, por eso es importante, para saber manejar problemas que se puedan presentar y saber si la función de un ovario es normal. Ok, ahora sí vamos a entrar ya a los folículos como tal. Esos son los folículos que vamos a ver. Lo voy a explicar así tal vez solo con esta diapo. Sí, aquí están tablas que como que es más, son como herramientas para saber qué tienen o qué no tienen, pero se lo vamos a explicar con esta imagen mejor, porque están tan bonitas. Primeramente, el folículo primordial. ¿Cuáles son las características? Este no depende de FSH, o sea, no va a depender de la hormona folículo estimulante para nada. Lo que sí hay que recalcar es que, si se fijan, tiene un epitelio plano simple aquí alrededor del ovocito. Son células foliculares planas. Estas células que están rodeando el ovocito son células foliculares. Tampoco hay líquido folicular, si se fijan. Solo es el ovocito y las células foliculares planas. No hay nada más. Eso es todo. También se le conocen como unidades reproductoras básicas, por si lo llegan a preguntar en el examen. Aquí, el folículo primario unilaminar y el folículo primario multilaminar tampoco dependen de FSH. Estos van a proliferar y van a hacer esa diferenciación de células foliculares por medio de un factor de maduración propio del ovario. Esto no es por medio del FSH. Esto no ocurre por FSH. Recuerden eso, por favor. ¿Qué sucede aquí en el folículo primario unilaminar? Las células foliculares que estaban planas aquí van a ser cúbicas, y pues ya en el multilaminar empiezan a estratificarse. Entonces, de planas a cúbicas a estratificarse como tal. Aquí en el folículo primario multilaminar es donde empieza a aparecer la zona pelúcida. Si se fijan, como una pequeña línea rosada que está ahí rodeando el ovocito, eso es la zona pelúcida. Ya apareció como tal. Ok, ahora también estos folículos tienen un ovocito primario dentro. ¿Ok? Estos folículos. El libro dice que todos los folículos como tal tienen un primario. Pero dicen que cuando está la ovulación, cuando sucede la ovulación, estos llegan a ser secundarios antes de salir. Yo lo manejo que dentro del ovario es primario y dentro de las trompas de falopia es secundario. No sé, básense en lo que ustedes prefieran o se les haga más fácil, pero yo así lo manejo porque el libro dice que en todos esos folículos es primario. Entonces eso no lo voy a volver a repetir. Todo aquí es primario, todo ovocito es primario, según el libro. Entonces, ahora, folículo secundario. ¿Qué podemos ver aquí de característico? Primero, es una pelúcida. Ya también podemos ver las células de la granulosa, que esas células foliculares, una vez que se estratifican, se vuelven células de la granulosa.
También podemos empezar a ver lo que son las tecas. Aquí ya empiezan a aparecer las tecas que están aquí, rodeando. Ahí se está empezando a diferenciar la teca interna con la teca externa. También muy importante, muy importante, es que aquí ya hay antros foliculares. Ahora, una forma fácil de saber qué folículos son dependientes o no de FSH es que los folículos antrales o los que tienen antros o tienen esos espacios son los dependientes de FSH, porque empiezan a producir estrógenos. ¿Cómo producen estrógenos? De manera rápida y sencilla, porque eso es competencia de embrio. La teca interna dice, ok, vamos a agarrar colesterol en baja densidad y vamos a convertirlo en andrógeno. Ese andrógeno específicamente va a ser la testosterona. La testosterona va a pasar a las células va a pasar a torrente sanguíneo porque la teca interna es muy vascularizada y por medio de esa sangre va a pasar a las células de la granulosa y las células de la granulosa la van a convertir en estrógeno por medio de una enzima que se llama aromatasa. La enzima sí se la pueden llegar a preguntar, eso es importante, sale en el libro también. Entonces, de andrógenos pasa a estrógenos por medio de aromatasa en las células de la granulosa. Okay, nada más eso. Solo ocurre en los folículos antrales, ¿ok? En los que tienen antros, porque estos son dependientes de FSH. Estos ya dependen de la FSH para poder madurar, para poder expandirse, para poder crear este líquido folicular que está aquí. Ahora, el folículo tercero, que también se le conoce como folículo maduro, como folículo de Graf, pues mira que tiene una cavidad antral súper enorme. Se puede ver que ya el ovocito ya no es central, sino que ya está achicopalado, ya está para un lado. Y pues aquí podemos ver las células de la granulosa, podemos ver aquí alrededor del ovocito la zona pelúcida, la futura corona radiada, el cúmulo oóforo, que es este cuello que está aquí, de células de la granulosa. Podemos ver las tecas y pues este ya se está preparando para una futura ovulación. Este también es dependiente de FSH, recuerden eso. Antrales sí dependen de FSH, los no antrales no dependen de FSH. Estos son, como les dije, son tablas que pues ayudan con respecto a las características que les acabo de hablar en la diapositiva anterior. Características, si tienen zona pelúcida, si tienen antro, si tienen teca. O sea, esos son las tablas de los que les acabo de mencionar anteriormente. Ahora. Depende de en qué fase del ciclo menstrual esté la mujer. Van a haber ciertos niveles de ciertas hormonas. Ok, el ciclo menstrual va a componerse de varias cosas, porque incluye el ciclo ovárico, que acabamos de ver que es la maduración de los folículos, también de un ciclo endometrial, que es cómo las capas del endometrio cambian con respecto a estos niveles también de las hormonas, y pues es como el ciclo menstrual engloba un montón de cosas, ¿ok? Pero aclaremos que el estrógeno y la progesterona se producen por la maduración de los folículos como tal, ¿ok? Y la FSH y la LH se producen por medio de la adenipófisis por estímulo del hipotálamo, ¿ok? Entonces, también recalcando que para que el ciclo menstrual se lleve de una manera correcta o que no haya problemas, tiene que verse así. O sea, según los ciclos que tienen, según las fases, tienen que verse así, ¿ok? Ok, vamos a hablar de folículo dominante. En resumen, cuando se maduran los ovocitos es como una competencia, es como una carrera. Se maduran varios al mismo tiempo y no se maduran solamente en un mes, sino que es un proceso de meses. Y cuando eso ya llegan a estar listos, es como una competencia. Porque en resumen, es cuando ya hay un ovocito que está listo, dice yo ya estoy listo, ya tengo todas mis características, soy el más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces va a secretar una sustancia o hormonas que van a inhibir a los otros folículos para que estos se atrecien y básicamente se mueran y pues él pueda llegar a ovular y pueda salir del ovario.
Estos son algunas de las cosas que el aumento de LH provoca. Okay. Recapitulemos algo. Para que los folículos maduren, tienen que tener FSH. ¿Okay? Los antrales tienen que tener FSH. Una vez que ya se maduran, ya no van a pedir FSH, sino que van a pedir LH para poder ovular como tal. Entonces es como una carrera contra el tiempo. Entonces tienen que madurar rápido para cuando ya demanden LH, ellos puedan llegar a salir y no morir en el proceso. Porque cuando ya se pide LH, los folículos que no se desarrollaron a tiempo, pues van a morir. Entonces, sí, eso. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser de embrión? De embrión. Ok, recuerden de que a pesar de que hay una ovulación, el ovocito se va a detener en metafase 2. Metafase 2 y termina su ciclo de meiosis o su meiosis una vez que se fecunda. Antes no. Si no se fecunda, va a ser descartado en metafase 2. Ok. Ok, antes de que ocurra la ovulación, o sea, ya va a haber un incremento de LH y pues el folículo va a hacer como presión contra las paredes del ovario y va a crear un abultamiento que se llama estigma. Y pues ese abultamiento va a cortar la circulación de esa región para que pueda haber una abertura y pueda salir, que ya es la abertura como tal, como sale y cuando sale muchas veces hay como un sangrado y eso duele, entonces pues, cuando las mujeres ovulan muchas veces como que también les duele, tienen como un pequeño malestar en el lado del ovario que hayan ovulado. Sí, eso. Ahora, acá hay un video de la ovulación, que es lo que estaban diciendo. Aquí esto ya es el estigma. Cortan aquí la circulación y pues este debería de salir a lo que es a las trompas de falopio. Hay hormonas que se liberan con esta ruptura, pues no, hay hormonas que se liberan que ayudan a esta ruptura y pues con el objetivo de que el ovocito vaya pues a las trompas de falopio. Ok, ¿qué ocurre después de que el óvulo sale? Se va a crear el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo básicamente son las células foliculares que quedaron atrás, pero estas van a tener una función importante porque van a ser una glándula endocrina temporal que van a tener secreciones que van a ayudar a lo que es el ciclo endometrial, que vamos a ver más adelante. Específicamente va a secretar progesterona principalmente, que se va a encargar de pues hacer proliferar más o de preparar al útero para la posible gestación. Aclaremos que cuando sale, esto es el cuerpo hemorrágico, este es el cuerpo lúteo y cuerpo albicans, cuando ya está degenerando. Ahora, hay dos tipos de células en el cuerpo lúteo. Las células luteínicas de la granulosa que forman el 80% del cuerpo lúteo y también están las células luteínicas de la teca, que pues esas van a ser el 20%. Las células luteínicas de la teca van a ser pues se van a encargar de producir andrógenos, van a inhibir secreción de FSH y LH, o sea que ya no van a haber secreción de esas hormonas de la hipófisis, sino que va a predominar la progesterona en esta etapa. Y pues eso principalmente. Ok, la luteólisis, recuérdense que la lisis es de ruptura. Entonces ya la luteólisis es cuando ya no hubo una fecundación, no hubo un embarazo, entonces el cuerpo lúteo se pone triste, se achicopala, se vuelve el cuerpo albicans, cuerpo blanco, y pues se autodestruye. Se autodestruye, simplemente se muere. Sí, y pues se dice que forman cicatrices en la superficie del ovario una vez que estos mueren. Ya habíamos mencionado
que el cuerpo lúteo se forma por medio del pico del LH, que sale el ovocito del óvulo, y pues queda atrás las células de la granulosa con las células de la teca y forman a este cuerpo lúteo. Aquí podemos ver este cuerpo lúteo. Ok, ¿qué sucede cuando hay un embarazo? Cuando hay un embarazo, el cuerpo lúteo persiste como por unas 20 semanas más, porque en las 20 semanas se supone que la placenta debería estar secretando ella misma la progesterona, entonces ya no va a necesitar del auxilio del cuerpo lúteo. La hormona que lo va a mantener activo durante el embarazo se llama la hormona coriónica humana, por si esto lo llegan a preguntar en examen. Ahora, oviducto o trompa de falopio. Yo lo manejo más fácil como trompa de falopio, pero ustedes le pueden llamar oviductos también. Primeramente, saber como la definición general. Son espacios en donde permiten que los espermatozoides viajen o alcancen al ovocito y pues esos pueden llegar a fecundarlo. También se encargan de mover el óvulo fecundado hacia el útero para que haya una futura implantación. Tiene 4 regiones que ahorita las vamos a ver. Primero el infundíbulo, que es esta parte de acá. Las fimbrias, que las fimbrias son como pequeños deditos que se encargan de capturar el ovocito para que no se salga, no haya un embarazo ectópico y pues cause problemas o estragos después. La ampolla, que es como la parte más ancha de las trompas, que es aquí donde usualmente ocurre la fecundación. El istmo, que es la parte más delgada de las trompas de falopio, más estrecha. Y pues la región intramural, que es la que se encuentra ya dentro del útero, como está esta porción de aquí. Bueno, aquí podemos ver las placas del infundíbulo. Ese es el infundíbulo. Esas son las fimbrias. Esas son las fimbrias. Miren que se pueden ver así como pelitos. Aquí se mira más bonito. Se miran los pelitos. Esas se van a encargar de capturar al ovocito como tal. Esta es la ampolla. Miren cómo se mira por dentro. Se miran bastantes como elongaciones de la mucosa, que estas van a ayudar a mover el ovocito hacia el útero. Y también pues van a ayudar a los espermatozoides a llegar ahí también. Istmo. Aquí hay 2 cortes. Hay uno a nivel de la ampolla, que pueden ver que está como más llenito de la mucosa. Y está pues el istmo, que está como la mucosa está más bajo, el epitelio es más bajo. Y esta pues es la región intramural. Miren que ya acá hay mucho más tejido y la luz es más pequeña. El epitelio también ya no es tan alargado como en las anteriores placas. Se puede ver que aquí hay músculo. Que eso es, imagino que por aporte del miometrio, que lo vamos a ver más adelante. Hay vasos sanguíneos. Pues, sí. Ok. Hay 3 capas que tiene la trompa de falopio. Tiene la mucosa, que va a ser epitelio cilíndrico simple. Van a haber 2 tipos de células muy importantes. Las células intercaladas no ciliadas y las células ciliadas. Las células intercaladas no ciliadas se encargan de tener o tienen una función secretora, pues que básicamente expulsan nutrientes que mantienen a los espermatozoides y también nutren al ovocito, y dar un espacio. Es como que si esas células decoraran el lugar para que estas 2 células se juntaran y pues pueda haber una fecundación. Y pues, característica importante es que en altos niveles de progesterona estas aumentan la presencia. ¿Okay? Ahora, las células ciliadas son las que se encargan de mover el ovocito. Esas se encargan ya de funciones motoras. Y estas la presencia de ellas va a depender de que si hay estrógeno. Si no hay estrógeno, pues estas células pues, van a estar o no van a estar o en pocas cantidades. También tenemos una capa muscular y también tenemos pues la serosa, que es epitelio plano simple. Bueno, eso lo acabamos de decir ahorita. Lo mismo, tiene capa mucosa.
que ya sabemos que es de epitelio cilíndrico simple, sus células, cuáles son los dos tipos de células, las no ciliadas, las ciliadas. Estas se encargan de nutrir el lugar para los espermatozoides y para el ovocito. Las ciliadas se encargan de motilidad, o sea, de mover el óvulo hacia las trompas no hacia las trompas, perdón, hacia el útero. Bueno, hay una capa muscular que pues se compone básicamente de una dirección longitudinal y pues es músculo liso, y también hay tejido conjuntivo laxo que pues se encarga de vascularizar todas esas estructuras. Como dije, capa serosa, que la podemos ver acá. Podemos ver que hay bastantes pasos sanguíneos y pues también podemos encontrar bastantes fibras nerviosas, nervios aquí. Entonces, repasando: mucosa, muscular, serosa, de interno hacia externo. Okay. ¿Cuáles son las funciones que ya les hemos estado hablando al transcurso? Principalmente dos. Transportan los ovocitos, se encargan de ser como esa vía es como esa guía para mover los ovocitos del ovario hacia el útero, y también se encargan de ser el lugar de la fecundación en la ampolla. Recuérdense que en la ampolla es la parte en donde usualmente ocurre la fecundación. También, pues, como hemos mencionado, las células no ciliadas se encargan de secretar nutrientes al óvulo, y pues una vez que ya se fecunda, no va a transportar, o sea, si no se fecunda, transporta el óvulo, el ovocito. Si se fecunda, va a transportar al embrión, va a transportarlo para que éste pueda llegar a implantarse al útero. Ok, vamos a ver útero. Útero es lindo. Útero es lindo. Principalmente tiene tres regiones. Tres regiones que vamos a hablar: el cuerpo, fondo y el cuello. De la que vamos a hablar es el cuerpo, ¿ok? Porque el cuerpo es donde ocurren los cambios menstruales. El útero va a tener tres capas. Va a tener endo, mio y perímetro. Endo de adentro, mio de muscular y pues perímetro de periferia. Para que tal vez les sirve ese análisis para recordar. Bueno, primeramente, el endometrio, que es como la capa que más vamos a hablar porque es la que sufre los cambios de la menstruación, va a tener una composición de mucosa y de lámina propia. La mucosa va a ser epitelio cilíndrico simple. Como dije, sufre cambios en la menstruación. Tiene dos estratos. Va a tener un estrato funcional y un estrato basal. El estrato funcional va a cumplir la función en la menstruación, como dice el mismo estrato. Y pues depende en la fase en que esté, pues este va ya sea a descamarse o va a proliferar. Y el estrato basal se encarga de nutrir o de regenerar el estrato funcional. Ahora, ¿cuáles son los cambios que sufre el endometrio? Depende de las fases. Primeramente, en la fase proliferativa de la menstruación, va a tener como característica que va a coincidir con la maduración de los folículos. Cuando maduran los folículos, ¿qué secretan? Estrógeno. Bueno, entonces en el estrógeno, pues va a decirle o mandarle órdenes al endometrio que empiece a reconstruir su epitelio. Entonces, las células epiteliales van a empezar a proliferar, van a empezar a aparecer glándulas rectas, se empieza a crear y secretar glucógeno, pero no se miran dentro de las glándulas como tal en esta fase. Vamos a ver las placas. A ver. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Fase secretora, pues. En la fase secretora es ya después, después de la ovulación, que esto ya tiene coincidencia con lo que es la formación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Y la progesterona le va a decir ya al endometrio que, bueno, ya tenés que ya empezar a prepararte para un posible embarazo. Entonces las glándulas rectas se van a llenar y van a ser tortuosas. Van a empezar a llenarse de secreción, van a tener ya sea ácido graso, van a tener glucógeno, van a tener magnesio y calcio principalmente.
También se aumenta mucho más la vascularización de estas paredes y pues el endometrio se engruesa mucho, mucho más. Las arterias que van a vascularizar ese endometrio pues vienen de las arterias uterinas que se ramifican, que van a ser después arterias en espirales, que estas son las que principalmente van a irrigar porque es el endometrio. Okay. ¿Qué sucede en la fase menstrual? En la fase menstrual ya los niveles de estrógeno y progesterona van a bajar. Entonces el endometrio va a decir, bueno, ya no tengo nada más que hacer yo aquí, me salgo. O sea, entonces la capa funcional se va a descamar. Se descama porque todas estas arterias se atrecian, ya van a dejar de irrigar ese tejido y ese tejido pues va a tener que ser expulsado a fuerza porque no hubo una implantación, no hubo nada. Entonces se pone triste y se va. Eso se llama isquemia. Aquí podemos ver las placas del endometrio en diferentes estados. Miren, aquí está en estado proliferativo. Se pueden ver glándulas rectas que son chiquititas, son súper chiquitas. Se empieza Recuerden que el endometrio es como más basófilo, se mira así como más como azulito, no tanto morado, sino como azul. Pero aquí está en proliferativo. Miren que las glándulas están como bordes irregulares y pueden llegar a haber sustancias dentro de las glándulas, que eso ya es el glucógeno como tal. Estas ya son tortuosas. Y el grosor del endometrio es súper ancho comparado al estado proliferativo. Entonces aquí sabemos ya que esto es en estado secretor. Ahora, miren que en la fase menstrual, se está como descamando, se está como yendo, está feo. Este epitelio aquí de la superficie está horrible, entonces ya está yendo y hay bastante sangre. Aquí también se puede ver que hay sangre. Y así podemos diferenciar los cortes histológicos del endometrio en sus diferentes estadios. Aquí podemos ver un zoom de las glándulas, como les dije. Miren, aquí están rectas, aquí están tortuosas, están súper irregulares. Y aquí podemos ver que es un desastre, glándulas pequeñas y hay mucha sangre. Aquí hay otra placa de endometrio en estado proliferativo y sus glándulas rectas. Lo mismo que la diapositiva anterior, solo que estas son placas diferentes. Ok, miometrio. ¿Qué tiene interesante miometrio? Es una capa muscular, que es la que se encarga de las contracciones, tanto en la expulsión de la sangre en la menstruación como en el parto. Se carga de contracciones. O sea, cuando a las mujeres les duele, esto es lo que se contrae. Esto es lo que se está contrayendo. Esto es el miometrio. Tiene 3 capas musculares. Hay una interna, media y una externa. La interna y la externa son longitudinales y la media es circular. Y pues las fibras del miometrio pueden extenderse a los ligamentos también que tiene el útero, como el suspensorio, por ejemplo, el útero, donde se recuesta el ovario. Aquí podemos ver otra placa que yo la miro medio borrosita, pero aquí podemos ver que esta es la mucosa del endometrio porque se mira mucho más basófila. Podemos ver el miometrio, que es una capa muscular. Podemos ver que tiene bastantes vasos sanguíneos también aquí. Y pues aquí está el perimetrio, que es el epitelio plano simple. Sí, como dije, capa serosa, el perimetrio está compuesto de mesotelio, que el mesotelio es epitelio plano simple. Y pues tiene también tejido conjuntivo laxo, que se encarga de irrigar estructuras. Ahora, el útero tiene una parte posterior y una parte ventral. La posterior es serosa y la ventral es adventicia. Aclarando que el miometrio y el perimetrio no sufren cambios tan grandes como lo sufre el endometrio en las fases de la menstruación. Okay. Funciones de la pared uterina tiene 3 funciones. Primero, la implantación. Si hay una fecundación, viene el vasocisto, y se fecunda aquí. Se implanta aquí y crece y pues, embarazo. También pues la gestación, ya el proceso del crecimiento del embrión y todo eso, pues se encarga pues el útero como tal. Y también pues la menstruación. En el caso que no haya fecundación, todas estas paredes endometrial pues se va por medio del conducto vaginal. Ok, el cuello uterino, que también es parte del útero como tal, ya es como la parte, donde está la parte de abajo, al extremo terminal ya del útero.
que es es el que tiene el contacto con la vagina como tal. Y pues este es un... este es el responsable de que cuando hay un embarazo como que el bebé no se salga, esto lo retiene. Y cuando hay un parto, este se dilata, se abre. Esto es lo que se mide de dilatación. Yo te pensaba que lo que se medía de dilatación era el vestíbulo o el orificio vaginal, pero lo que se mide de dilatación es el cuello uterino. Tiene una parte, tiene un exocervix y un endocervix. El endocervix va a tener epitelio cilíndrico simple, si no me equivoco, y el exocervix va a tener epitelio húmedo, que es el mismo epitelio de la vagina. Pues, ¿cuáles son las funciones? Ya las había mencionado un poquito. Primero, protege contra infecciones, ayuda con la dilatación del parto. Él es el que básicamente va a determinar si puede llegar a ser un parto natural o no. Porque hay mujeres que no dilatan bien cuando son primerizas, entonces tienen que hacer cesárea. Y pues eso principalmente. También recalcando que el cuello uterino es el que tiene glándulas y secreta el moco. O sea, el moco que se usa para saber si la mujer está fértil o no, ese se secreta aquí en el cuello uterino. Y pues también depende de la secreción que saque el cuello uterino, se pueden saber si una mujer tiene infecciones o tiene patologías o algo, ¿verdad? Entonces, esas secreciones son importantes porque esas se encargan, son como un paso para la capacitación de espermatozoides. Ok, la vagina es un conducto, como un conducto muscular tubular que va a conectar los genitales externos con los genitales internos. También como dato, en la entrada vaginal, no sé si hay una imagen aquí más adelante. No, bueno. En la entrada vaginal, en mujeres vírgenes se puede llegar a ver como una telita. Se le dice telita, pero realmente es como un pliegue de mucosa que cubre, que cubre o protege esa entrada vaginal. Eh, ok. Características anatómicas. Lo importante es que es capaz de distenderse, flexible, y pues usa esas funciones. Esa función tiene su papel durante relaciones sexuales, parto principalmente. Como dije, tiene la característica que se puede distender, se puede estirar, puede también tener contracciones, principalmente una de las contracciones se hace más notoria durante un orgasmo. Las mucosas que salen del cuello uterino recubren estas paredes vaginales. La vagina no produce secreciones porque no tiene glándulas, sino que vienen del cuello uterino. Ok. La mucosa que tiene está compuesta de epitelio y también de lámina propia, como todas las demás mucosas que hemos visto a través de todo el semestre. ¿Qué más? También tiene una parte muscular porque como si puede tener contracciones y puede haber, o sea, se puede distender y se puede contraer, ya sea voluntad o no, pues tiene que haber músculo. Entonces hay partes musculares y tiene músculo liso y músculo esquelético. Y por eso es que estas contracciones pueden llegar a ser hasta voluntarias también. Ya hablamos de la mucosa, ya hablamos de la muscular, ya hablamos de la adventicia. Recuerden que la mucosa es epitelio húmedo o no queratinizado. Lo muscular ya vimos que pueden haber tanto liso como esquelético. Y la adventicia, pues, aquí no se mira la adventicia en esta placa, pero la adventicia, pues, como tal, es tejido conectivo. Es tejido conectivo que obviamente va a tener fibras elásticas porque este espacio digital tiene esa característica que tiene que estirarse, tiene elasticidad. También recordando que el epitelio de la vagina tiene características que recalcar, que almacenan glucosa y eso pues eso puede ser la diferencia de otras placas, por ejemplo del esófago, que el epitelio como tal no es
no tiene glucosa, no se mira como blanquito. Entonces, si ustedes miran una placa de vagina, van a ver que tiene así como unos espacios en blanco la célula del epitelio y que no tiene glándulas también. Entonces, ahora, ¿cómo las hormonas influencian el epitelio vaginal? Porque como les dije, el epitelio vaginal pues almacena glucosa. Durante la fase folicular, pues va a predominar el estrógeno, y el estrógeno pues, como ya había mencionado, va a acumular glucógeno, que se encarga pues de después formar ácido láctico, y el ácido láctico pues le va a dar pues el pH debido a la vagina, que se encarga después de protegerlo de bacterias o de agentes externos como tal. Ok. Funciones, primeramente se encarga como el conducto de entrada para el paso de espermatozoides, también como conducto de salida para canal de parto. Eso tiene que ver con esas dos funciones, principalmente. Es un canal de paso para estructuras. Ya habíamos hablado de la flora vaginal, que es gracias a que almacena glucógeno, que después ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo se llaman, lactóforo, no me acuerdo, pero básicamente es una flora bacteriana vaginal que va a agarrar la glucosa y la va a hacer ácido láctico, y pues va a darle ese pH ácido a la vagina. Y eso la protege. Ciclo menstrual, las fases. Día 1, a ver. En promedio, un ciclo menstrual dura 28 días. Se va a calcular desde el primer día de la menstruación hasta el día antes de la otra menstruación. Entonces, día 1 al 5 es donde ocurre la descamación del endometrio, de la capa funcional. Del día 5 al 14 es donde se van a madurar los folículos y va a empezar a proliferar el endometrio, va a empezar a ramificarse las arterias espirales, y pues van a irrigar este tejido. El día 14 es donde ocurre el pico de LH porque se secreta en la adenopófisis y va a dar la ovulación. El óvulo sale del ovario, va a las trompas de falopio, y del día 14 al 28 el cuerpo lúteo secreta la progesterona, y la progesterona le va a decir al endometrio: ok, tienes que almacenar glucosa, tienes que almacenar esto y aquello para que pues te prepares para un embarazo. Y ese ciclo se repite todos los meses en la vida de una mujer, hasta que ella acabe su reserva ovárica y llegue a lo que es la menopausia, que es cuando ya cesa este ciclo menstrual por completo. Como habíamos mencionado, la fase menstrual pues se debe a los bajos niveles de FSH y LH, hormonas que se secretan en la adenopófisis. En la fase menstrual podemos ver aquí las placas de endometrio. Que fase proliferativa, ya lo habíamos hablado, que pues aquí es donde va básicamente a tomar lugar lo que es el estrógeno, porque están madurando los folículos. Entonces el estrógeno le dice a la capa funcional que empieza a reconstruir de nuevo, se empiezan a ver las glándulas tubulares rectas, las arterias espirales están empezando a ramificar hacia el endometrio, y pues está empezando a acumular glucógeno, pero no se mira en las placas, no se ve todavía, sino que se mira hasta más después. Esta fase va a ser del día 5 al día 14. Aquí podemos ver las placas. En el endometrio ya se pueden ver pequeñas las glándulas rectas y chiquititas. Se pueden ver. Este es miometrio, porque como podemos ver vasos en músculo. Y aquí está una glándula recta. Miren que tiene poco glucógeno, muy poquito. Y usualmente hasta ni siquiera se ve. Milagro que le tomaron foto con glucógeno. Ok. Ahora, día 14, recuerden que es el pico de LH y ocurre la ovulación y se crea el cuerpo lúteo.
En la fase secretora, que dura del día 14 al día 28, se está secretando progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces la progesterona, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a básicamente decir al endometrio, ok, engrosate aún más, las glándulas tienen que ya estar almacenando glucógeno y pues básicamente tienes que prepararte para una posible implantación de un blastocisto. Eso básicamente es lo que hace la progesterona. ¿Qué cambios, o sea, qué otros cambios pueden haber? Más que todo eso. O sea, hay como un engrosamiento de endometrio y se van a ver las glándulas tortuosas. Acuérdense de ese nombre, que sus bordes son irregulares. Vamos a ver en la placa acá. Sí, bien, aquí ya las glándulas están así como dos bordes todos raros y podemos ver que ahí hay glucógeno dentro, hay ácidos grasos, hay magnesio, el calcio principalmente. Se mira mucho más rosadito también. En estado secretor se mira mucho más rosadito. Aquí se mira como bien basófilo el endometrio. Y en estado secretor se mira mucho más eosinófilo con la tinción de rutina. Aclaremos eso. Okay. Ahora, la fase menstrual, la fase isquémica es lo que ocurre justo antes de que ocurra la fase menstrual, que básicamente es cuando ya no hay fecundación, cuando no hubo una fecundación, perdón, y las arterias espirales se atrecian y ya no irrigan ese tejido y básicamente se desprende. Esa es la respuesta natural. Y pues las hormonas FSH y LH disminuyen, el estrógeno y progesterona también disminuyen y pues no, básicamente no hay que sostener este tejido y por ende por eso se desprende. Vamos a ver unas placas, no hay placas, más adelante. Ok, vamos a ver lo de reacción decidual. Para entender reacción decidual tenemos que saber que la decidua es el endometrio pero de una mujer ya embarazada, cuando hubo una fecundación. Entonces, la decidua va a dividirse en 3 regiones. Depende en dónde se ubique correspondiente al embrión. Por ejemplo, la basal es aquella aquella decidua o ese endometrio donde se implantó el blastocisto. La capsular es el endometrio que va, una vez que ya se implantó por completo, el que va a recubrir el saco vitelino como tal. ¿Ok? El saco coriónico, perdón. Todo el saco coriónico o todo el embrión como tal. Eso es lo que lo va a recubrir, pero se llama capsular como cápsula. Y la parietal es el resto de la decidua, el útero, lo que resta del útero cuando una mujer está embarazada. Decidua es igual a endometrio en mujer embarazada. Aquí podemos ver una imagen de las deciduas. Primeramente, esta es la decidua capsular que está recubriendo el embrión. Este café es un espacio del útero. Esto amarillo de acá es básicamente el resto de decidua. Y la decidua basal es esto, por aquí se implantó. ¿Okay? Se implantó decidua basal, decidua capsular, espacio del útero y pues el resto de la decidua, que sería la decidua parietal, es eso, lo que sobra del útero. Ok. Para que ocurra esta desidualización hay marcadores o hay hormonas específicas para que esas células digan ok, ya tenemos otro trabajo porque ya ahora ya hay un bebé. Y esto pues es la prolactina, la relaxina principalmente. Las células del endometrio se convierten en residuales, ¿ok? Y pues esas se mantienen durante todo lo que es el embarazo, si pues los niveles hormonales pues le dan para cumplir esas características. Okay. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en estas células cuando ya pasan de ser endometriales a ser de decidua? Okay. Primeramente ocurre una hipertrofia. ¿Okay? Ocurre una hipertrofia. Por ejemplo, vamos a ver una de estas células endometrial y luego aquí. Ahora es más grande. También que el citoplasma va a llenarse más de
de sustancias que se van a encargar de nutrir el embrión en un futuro, como lípidos, glucógeno, etcétera, ¿verdad? Y pues que si bien los núcleos aquí también son mucho más grandes también. Aquí son pequeños que básicamente ni se ven como tal. Pero aquí se miran más grandes, se miran más eosinófilos, claramente indicando pues... Y también se mira claro, básicamente se mira blanco, indicando que aquí hay abundancia de carbohidratos. Que se van a encargar pues de alimentar al bebé. No solo ocurren cambios dentro de la célula, sino que también fuera, porque estas van a perder, por ejemplo, unos componentes que van a permitir que el blastocisto invada estas células y pueda implantarse, porque si no pierden esos componentes, básicamente va a evitar que el bebé se implante y va a haber un aborto. Y pues el cuerpo no quiere eso, el cuerpo también quiere que haya una implantación. Entonces se van a eliminar cosas como la minina, elastina, el colágeno que le van a dar soporte a la célula y si lo pierde, pues permite la implantación. También va a venir a incluirse otras células que pues se van a encargar de regular la implantación del blastocisto en la pared uterina, porque si no se regula, se puede llegar a perforar el miometrio y pues eso pues no tiene que llegar más allá del endometrio como tal. Esas son células intrauterinas que se encargan de esa regulación de invasión trofoblástica. El trofoblasto no va a invadir más de lo que debe. También va a haber más vascularización. Va a haber mucha más vascularización en estas células porque tiene que haber más flujo de nutrientes en esas células para poder desarrollar pues el feto. Ok, vamos a hablar de glándula mamaria. La glándula mamaria, primeramente, al nacer es igual, tanto en niños como en niñas, porque eso es una característica que se forma antes de que se diferencie en género. Entonces, por eso todo el mundo tenemos glándula mamaria, todos deberíamos de. Entonces, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, porque esas se van a encargar no de secretar sudor, sino que van a secretar leche. Se van a encargar de nutrir a un bebé después del nacimiento. En los hombres se inhibe por la testosterona inhibe un montón de procesos. Por ejemplo, este ejemplo de la glándula mamaria es uno. Y pues en las mujeres se desarrollan por las hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y la progesterona. ¿Cuál es la morfología de estas glándulas? Son tubulares acinales compuestas. Tal vez lo preguntan en examen. Constan de 15 a 20 lóbulos que están desde el pezón. Y pues también estos se separan aquí dentro de la mama por grasa, porque un gran componente de la mama es tejido adiposo. Entonces cuando las mujeres bajan de peso, suben de peso, pues el tamaño de sus mamas se ve afectado. Ahora, ¿dónde van a drenar estos lóbulos? Van a drenar por su propio conducto lactífero o galactóforo, vaya. Es lo mismo. Conducto lactífero y conducto galactóforo es lo mismo. Que va a llegar al pezón, que ahí va a desembocar ya para el exterior. Antes de que llegue al pezón, se va a dilatar. Se ve que hay como una pequeña dilatación, que eso se le va a llamar seno galactóforo. El seno galactóforo, pues, es la dilatación antes de que llegue al pezón. ¿Cuál es la unidad morfofuncional de la glándula mamaria? Son unidades lobulillares del conducto terminal. Perdón, que parece trabalengua. Entonces, otra vez. Unidades lobulillares del conducto terminal. ¿Por qué es importante saber la anatomía de la glándula mamaria? Como habíamos dicho, como en las otras estructuras, pueden haber patologías
Y como sabemos, el cáncer de mama es muy frecuente, entonces si entendemos cómo funciona, sabemos cuál es el problema exactamente que se puede llegar a suceder, cómo afrontarlo, cómo curarlo, cómo tratarlo. Entonces, principalmente para entender las patologías que pueden haber en el seno y para cuáles serían los mejores tratamientos para ello. Vamos a ver las fases de la mama. La mama tiene diferentes fases porque se desarrolla a través de la vida de la mujer. No es como que ya está completamente desarrollada después del nacimiento. Ahora, en la etapa infantil está subdesarrollada, no hay lobulillos, no puede haber secreción de leche porque no, o sea, no está, no es que no está desarrollada como tal, le falta, no tiene una función como tal todavía. Aquí se puede ver, esta es una placa de mama en fase infantil. Y si se fijan, aquí los acinos están súper cerrados, están básicamente sin nada dentro, entonces básicamente está inactiva. Eso principalmente. Ahora, la fase inactiva. Esto ocurre ya cuando empieza lo que es la pubertad, pero no hay un embarazo todavía. Entonces la mamá no tiene la necesidad de producir leche. Como he dicho, la mama principalmente va a ser compuesta de tejido conectivo denso y adiposo. Tiene los lobulillos que van a estar revestidos por el epitelio cúbico simple. ¿Y qué hacía el epitelio cúbico simple? Secretaba. Obviamente vamos a necesitar este epitelio aquí porque vamos a ocupar que se secrete leche. Entonces, en esa etapa, a pesar de que no se secreta nada, el epitelio cúbico, pues ahí está. Vamos a ver la placa, miren, ahí está la placa. Igual que en la placa infantil, podemos ver que tiene acinos, pero acá hay más acinos en primer lugar, hay más como tejido conjuntivo. Ya podemos ver, si se fijan, estas luces que son los conductos lactíferos como tal. Aquí no mirábamos, en la infantil no podíamos ver eso, porque básicamente está en subdesarrollo. Aquí ya sí los podemos ver, pero los acinos no están, la luz de esos acinos no están dilatados, están cerrados, y que eso básicamente me está diciendo de que no está en embarazo, no está secretando, y pues esas cosas me pueden dictaminar que es inactiva. Ok, la gestacional o durante el embarazo. Básicamente ya la mama se prepara para alimentar a un bebé y pues sus acinos empiezan ya a secretar leche, entonces empiezan a llenar. Y eso se debe a estimulaciones hormonales, que aquí están listados: estrógeno, progesterona, prolactina, oxitocina. Cada uno se encarga de una acción en específico: la prolactina de producir la leche, la oxitocina de la excreción de esta leche, porque se encarga de estimular el músculo liso que lo rodea, que rodea los conductos galactóforos. Vamos a ver las placas. Miren qué montón de signos hay aquí. Hay muchos, hay demasiados. Hay una exageración. Entonces yo cuando miro una exageración de acinos o de unidad secretora, en este caso, yo digo, ok, esta mama está en gestación o está en embarazo. Porque hay demasiados acinos. Hay demasiados acinos. También, pues aquí, obviamente va a haber una mayor vascularización. Porque esta leche no solo va a ser como agua o algo así, no, sino que va a tener nutrientes muy importantes y también va a tener inmunoglobulinas que pues van a ayudar pues al sistema inmune del bebé, que va a ser adquirido, sistema inmune adquirido por medio de la leche de la madre. Vamos a ver la fase de la mama en lactancia. Es cuando está activa porque ya los alvéolos están dilatados. Ya se puede ver una luz mucho más grande, que ahorita vamos a ver en la placa. Y depende de qué es lo que se esté secretando, las células van a tener diferentes mecanismos de secreción. Por ejemplo, si es proteínica va a ser melocrina y si es lipídica va a ser apocrina.
Ok, vamos a ver las placas. Acá, ok. Miren que los acinos ya están más dilatados, la luz es mucho más grande, aquí está el conducto lactífero. Sí, los acinos están mucho más dilatados a comparación de... A pesar de que son menos, la luz es mucho más grande. Vamos a ver la placa anterior. Miren que a pesar de que aquí hay muchas más unidades secretoras, la luz sigue siendo pequeña. Entonces aquí ya es más grande, hay que poner una forma de diferenciarlo. Entonces eso. ¿Cómo se produce la leche? ¿Mediante qué proceso? Eso se llama lactogénesis, la producción de la leche. La prolactina es la hormona encargada de esa función, que básicamente ordena a las mamás a producir la leche. Ahora, la oxitocina no es que produce leche, sino que es la que va a hacer las contracciones del músculo de las células, en este caso miopiteliales, que básicamente es una derivación de músculo, para eyacular, iba a decir, para inyectar la leche de la mama y pues que esta pueda salir y pueda amamantar al bebé. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de secreción de leche? Ya los había mencionado así brevemente. Hay dos tipos de mecanismos. Depende de lo que se esté secretando. El mecanismo apócrino se va a secretar cuando sea lipídico, cuando la sustancia sea de lípido o ácido graso. Ahora, si son proteínas las que se van a liberar, va a ser por medio de mecanismo merocrino. Entonces, las células van a usar este mecanismo merocrino para sacar las proteínas hacia el lumen alveolar. Ahora, como habíamos dicho, ¿quién se encarga de inyectar la leche? La oxitocina, porque la oxitocina no solo va a corresponder con respecto a las contracciones de la mama para sacar la leche, sino que contracciones en el parto. Oxitocina, cuando les diga oxitocina, siempre piensen en contracción, 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 ¿ok? Contracción. Ahora, vamos a ver, pues, enfermedades. Vamos a ver qué pasa si hay algún problema en la mama. Primero, vamos a hablar de la enfermedad fibroquística de la mama. Básicamente cuando hay quistes en el tejido mamario. Puede ser por varias razones, pero más que todo pues por los cambios en células epiteliales. Puede ser por proliferación en lugares donde no tienen que estar. Vamos a ver las placas. Aquí pues podemos ver que esto son quistes, son cosas que están obstruyendo, son pelotitas que están básicamente en la mama, mientras que los conductos galactóforos pues ahí están pues, pero estos son quistes, estos dos son quistes acá abajo también son quistes. Esto puede ocurrir por obstrucción también, pues tal vez puede ser un conducto galactóforo pero obstruido, pero bueno. Ahora, cáncer de mama, que es el más hablado, es el que más se hace énfasis, el que más vías se toma por causa de metástasis, porque como la linfa de la mama se hace en los ganglios axilares, dentro de los ganglios axilares pueden llegar estas células cancerógenas y básicamente el cáncer se puede expandir principalmente a órganos como pulmones y huesos, entonces es un lugar propenso a que se expanda el cáncer. Entonces, el cáncer de mama como tal no es que es mortal, sino que la metástasis que puede llegar a ocurrir del cáncer de mama por el drenaje linfático que existe. Eso. Aquí podemos ver un cáncer de mama. Miramos que las células de los acinos están... el núcleo está como súper grande, está como hipertrofiado, por decir una palabra. Y eso es signo de cáncer. Miren que están súper grandes, súper grandes, súper grandes. A diferencia de aquí, la placa anterior, miren que las células son súper chiquititas. Súper chiquititas. O sea, es un tamaño normal. Y el núcleo aquí está exageradamente grande. Esto es un cáncer.
Ok, mastitis. La mastitis es básicamente una infección, es cuando se inflama el tejido de la mama, porque recuérdense que titis es la inflamación. Entonces, puede ocurrir por infecciones bacterianas u otras razones. Vamos a ver, miren, esta luz está completamente obstruida, o sea, hay demasiado tejido. Exagerada las cantidades de células que hay aquí que están obstruyendo. Se mira que está como hinchado, que no, o sea, muy como compacto. Entonces, esto es una mastitis. Aquí el conducto galactóforo básicamente le dice, miren los acinos menos. Bueno, ahora vamos a hablar de leche materna. Componentes de calostro y leche materna. El calostro, aclaremos que es la primera leche materna, es la primera leche, como los 2 o 3 días después de que el niño nace, pues se produce esta leche, que es una leche muy espesa, es muy espesa. Va a tener anticuerpos, va a tener glóbulos blancos, factores inmunológicos de crecimiento y vitaminas y minerales esenciales. Pues esto va a ayudar al desarrollo del bebé. Entonces es importante que el bebé lo tome. Ahora, la leche materna normalmente va a tener todos estos componentes. Vitaminas, grasas, minerales, proteínas, que todas estas ayudan siempre ayudan al desarrollo del bebé. Proteínas específicas, lactoferrina, caseína. O sea, para que aquí están. Esas son los componentes de leche materna. Ahora, ¿por qué es importante un examen de mama? Porque así ustedes se pueden autodiagnosticar si tienen algún problema dentro de su mama, si tienen quistes o si tienen alguna inflamación. Ustedes pueden diagnosticarse de manera temprana si tienen algún problema y pues llegar a optar por soluciones que puedan ser favorables, ¿verdad? También es importante recalcar que los hombres también deberían de hacerse este examen de mama porque ellos no se salvan de este cáncer, porque no discrimina, el cáncer no discrimina. Entonces es importante que se revisen de vez en cuando. Cualquier anormalidad que ustedes sientan dentro de su mama es importante pues consultarlo. Es mejor salir de dudas que quedarse con ella y que resulta ser algo peor en el futuro. Y eso sería todo. Cheque pues.